Padre Santo, Padre Eterno, te damos las gracias por el privilegio que nos das de poder estar delante de tu presencia. Por esta oportunidad, Señor, de buscar tu rostro, de adorarte, de alabarte, de acercarnos, Señor, a ti, Señor, de acercarnos a tus pies, Señor, a tus manos, de acercarnos, Señor, de estar contigo, con tu Espíritu Santo, que nos ministra, que nos habla, que nos dirige, Amén. que nos sana, que nos ayuda. Agradecidos estamos, Padre. Amén, Señor. Queremos, Señor, honrar tu nombre, agradarte, servirte, ser fieles hijos, siervos y amigos. En todo tiempo, Señor, queremos presentarnos ante ti humillados. En todo tiempo, Señor, presentarnos ante ti agradecidos. Aunque a veces hay aflicciones, aunque hay cosas que suceden, que pasan, circunstancias, pero aún así, Señor, agradecidos. Sí, Señor, porque tú estás con nosotros, porque tú gobiernas, porque diriges, porque eres soberano, porque tú, Padre Santo, eres por nosotros. Y si tú eres por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Toda la gloria, la honra, la adoración y la alabanza sean a tu nombre. Amén. Amén y amén. Dios les bendiga. Amén. Quiero compartir con ustedes un texto que se encuentra en el libro de Isaías, en el capítulo 58. Gloria a Dios. Dice en el capítulo 58 de Isaías, en el versículo 3, ¿por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunáis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. ¿Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco, y haga cama de cilicio y de ceniza? ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? Que cuando veas el desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. ¿Saben? Leí esta palabra hace unos días atrás y vinieron varias preguntas a mí, no solo respecto del ayuno, sino respecto a muchas otras cosas. Pensaba en las apariencias. Y es que, ¿cuántas veces los ayunos, las oraciones y el accionar del hombre tiene como objetivo mostrarse de cierta manera ante los hombres? ¿Cuántas veces el propósito del ayuno es tal vez contristar el corazón del otro, afligir el corazón del otro? ¿Cuántas veces tiene como propósito inclinar el corazón de otro? Pensaba, ¿cuántas veces nos acercamos a Dios creyendo que Él no ve? Pero es que justamente Él ve lo que los demás no ven. Amén. Y es que tú puedes hacer muchos ayunos y puedes orar largamente. Tú puedes incluso ser un orador distinguido. Pero a Dios nada de eso le interesa. Amén. Nada de eso le importa.
porque Él conoce el corazón. Así que a Él no le puedes esconder nada. Tú eres un libro abierto para Dios. Amén. Entonces Él conoce las intenciones, y aquí Él veía las intenciones. Y Él veía que todo era una cuestión de apariencias, era una cuestión era una hipocresía grande. Porque estaban estos hacían ayunos, pero estaban oprimiendo a sus siervos, estaban afligiendo a los que los rodeaban. ¿Cuál es el propósito entonces? ¿Qué objetivo tiene? ¿Podemos acaso decir, bueno, ayunamos para poder debilitar la carne y que se fortalezca el espíritu? Pero si eso no se puede ver manifiesto, entonces no lo estás haciendo bien. Muchos dicen, yo ayuno porque creo que eso me da poder y me llena de autoridad. La pregunta es si lo estás haciendo bien, si no estás equivocado en tu forma de hacerlo, si tu ayuno no está abocado a alcanzar gracia, a bendecir a otros, si tu ayuno simplemente está abocado a ti mismo, entonces, ¿cuál es el sentido? Estos ayunaban, pero a los hombres los hacían trabajar más. Imagínense esa situación. Qué bendición, ¿no? Puede haber si oprimimos a los demás. Mire, una situación muy conocida en nuestra sociedad, en nuestro país, en nuestras formas, en nuestra cultura. Esto de decir, vamos a ajustarnos y vamos a hacer cuestiones y cosas que nos van a costar a todos, pero es por el bien de... Y después le ajustan el bolsillo a todos los demás, pero ellos no se ajustan nunca. No sé si alcanza a entender lo que quiero decirle. Amén. Falsas palabras, falsos ayunos, falsas oraciones, falsas. Son falsas no porque no se hagan, no porque no se cumplan, sino porque el propósito que las motiva es un propósito de impiedad. Es un propósito de impiedad. Si tu ayuno está motivado por un mal propósito, entonces estás equivocado, estás ayunando en vano, estás pasando hambre. Si tu oración está mal orientada, si tu oración está mal guiada, si no está guiada por el Espíritu Santo, entonces en vano estás orando. Porque no escuchará Dios la oración que está en contra de su propia voluntad. No tiene ningún sentido que pierdas tu tiempo haciendo eso. Es necesario primero que conozcas la voluntad de Dios y que comiences a orar conforme a la voluntad de Dios y luego ayunes conforme a la voluntad de Dios. Pues cuando tú comienzas a ser conforme a la voluntad de Dios, conforme al propósito de Dios, entonces verdaderamente comienza a ser efectiva tu oración, comienza a ser efectivo tu ayuno. He escuchado de personas, de mucha gente que ha hecho largos ayunos y que ha afligido su carne. He escuchado gente orando con oraciones de autoridad, con una voz de firmeza, pero los espíritus inmundos no obedecían. ¿Y por qué suceden estas cosas? Hay algo que se viene a mi mente cada vez que yo veo este tipo de situaciones, este tema de la luz y la oscuridad. Si tú quieres echar fuera las tinieblas, pero no estás encendido
en el fuego del Espíritu, no podrás hacerlo. Tú irás y ellos dirán, pero si vienen tinieblas a echar tinieblas, no coincide. Pero cuando se levanta la luz, las tinieblas retroceden. Amén. Entonces, si quieres que comience a funcionar, si quieres que comience a haber un cambio, tienes que orar con propósito, tienes que orar y tienes que ayunar orientado. No de cualquier manera, no de cualquier forma, no porque alguien te dijo, te contó. Tienes que hacerlo enfocado, con un propósito que esté acorde a la voluntad de Dios. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿Sabe cuántos dicen, estamos ayunando para que Dios nos bendiga con trabajo, para que Dios nos bendiga con un auto 0 kilómetros, para que Dios nos bendiga con un templo, para que Dios nos bendiga con empresarios? Y yo me pregunto, ¿qué objetivo? ¿Qué objetivo? Pues, si el propósito de Dios es alcanzar las vidas, es traer salvación a las vidas, es desatar las ataduras, es romper los yugos, es cortar cadenas, es librar al cautivo, es quitar la opresión del esclavo. Amén. ¿Por qué tú buscas algo diferente, algo distinto? No te estoy diciendo que esté mal. Yo creo que debes buscar la bendición de Dios. Amén. Yo creo que tú debes insistir en que te lleguen las cosas. A veces el enemigo quiere obstruir la bendición, quiere impedir que llegue a tu vida. Y tú tienes que luchar por la bendición. Hay aquí en esta palabra relatos acerca de hombres que lucharon por la bendición y lucharon contra el mismo Dios para que los bendijese. Ellos pelearon, pero yo no te estoy hablando de eso, porque luchó por una bendición, porque lo que quería era hacer algo bueno. Él no estaba fuera del propósito de Dios, no estaba lejos del propósito de Dios. Pero Él le dijo, no te dejaré ir hasta que me bendigas. Amén. Era una cuestión de pararse firme en su deseo, en su anhelo. Y sabe que Dios quería bendecirle. Solo que tuvo que luchar. Otros no lucharon con Dios y fueron bendecidos. Lo importante aquí es que Dios sí quiere bendecirte. Y sí, Dios quiere que tu ayuno sea eficiente. Y Dios sí quiere que tu oración sea poderosa. Amén. El tema aquí, y lo que yo quiero hoy decirte, es que tú debes examinar tus pasos. Que tú debes analizar lo que haces. Que tú debes darte cuenta de lo que inviertes y de lo que obtienes. Porque si tú inviertes mucho tiempo en algo, pero no da resultados, entonces hay algo que no está funcionando. Amén. Hay algo que no está logrando el propósito. ¿Y qué dirás tú? ¿Acaso mi oración no llega a los oídos de Dios? La pregunta es si tu oración es consistente con los deseos de Dios. Si tu clamor es consistente con el deseo del Padre. Si tu ayuno está fundamentado en su voluntad. Hace un tiempo atrás estaba yo en este lugar orando y clamando y me di cuenta de algo. Me di cuenta que cuando uno ora en público, cuando uno está orando junto a otras personas, no es la misma oración que cuando uno está en lo secreto. Y en realidad no es algo que yo evidenciara en ese momento, sino que era algo que estaba examinando en ese momento.
pues en ese momento yo ya no estaba pidiendo por mí, no estaba clamando por mí, no estaba hablando a Dios por mí. En ese momento yo estaba orando a Dios por los demás. Yo estaba buscando a Dios porque lo que quería era la bendición para otros. Lo que estaba buscando yo es que mi oración estuviera apoyada por otros, para que Dios la escuchara. Porque como dice la palabra, cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Amén. ¿Y sabe cuán bueno es que haya 2 o 3 reunidos en su nombre? Cuánto es bueno que las oraciones estén apoyadas por intercesores. Amén. Y que haya un deseo común, una oración común, un clamor común, un pedido común. Pero si tú vas en ese momento y oras por lo que tú quieres, por lo que tú necesitas, por lo que tú deseas, toma tu tiempo para estar en secreto con Dios. Amén. Para que cuando te toque estar en lo público, tu oración sea acorde al momento, sea acorde a las circunstancias y sea acorde al corazón de Dios. Amén. Porque yo meditaba en ello y decía, cuando yo estoy en lo secreto con Dios, hablo de cosas que no diría en público. Digo cosas que no manifestaría en público porque son cosas de la intimidad, cosas personales. Son sentimientos que hay en este corazón. Son pensamientos que hay en esta mente que solo Dios conoce. Amén. Y es el propósito de esa oración que la administración del Espíritu sea sobre uno. Aleluya. ¿Se entiende? Amén. Y es importante que tú comprendas esto, porque hay muchos, pero muchos, que rasgaron sus vestiduras y que hicieron silicio, pero eran por apariencias. Porque lo que querían era doblar la voluntad del pueblo, tener el favor del pueblo, tener el favor de los que lo miraban y decían, oh, miren, su ayuno largo, miren cómo está sufriendo, padeciendo, por causa nuestra, porque está intercediendo a Dios, porque está clamando. No ese es el propósito. De hecho, lo mejor que te puede pasar cuando ayunas es sentirte fortalecido. Amén. Lo mejor que te puede pasar es sentirte más cargado de energía que nunca antes. Y manifestarlo de esa manera, para que cuando los demás te vean te digan, tú no estás de ayuno. ¿Por qué tienes tanta fuerza? ¿Por qué tienes tanta energía? ¿Por qué tienes tantas ganas? ¿Sabe que cuando uno ayuna tiene que decirle permanentemente a la carne, mira carne, esto es simple, no solo vas a vivir de pan, no vas a vivir de pan, no vas a vivir solo de pan, también vivirás de la palabra de Dios. Aleluya. También vivirás de la palabra de Dios. Estamos tan acostumbrados a vivir de pan que cuando hacemos ayuno nos sentimos fatigados, cansados, nos duele todo. Pero cuando tú empiezas a acostumbrar a tu cuerpo a la palabra de Dios, entonces empiezas a encontrar fuerzas por otro lado. Fuerzas sobrenaturales que antes no encontrabas, que antes no tenías. Ese es el objetivo, es el propósito. Y entonces tú empiezas a notar la diferencia, a decir, bueno, verdaderamente lo que estoy haciendo es elevar el espíritu. Es darle lugar al Espíritu Santo, es darle lugar al Espíritu de Dios, es darle lugar a que tome decisiones sobre mi vida. Amén. A que ministre mi vida. Es empezar a reprender la carne, es empezar a reprender la carnalidad, los deseos, y decirle no. Pero ¿sabe con qué propósito? ¿Cuál es el objetivo de eso? Es que otros sean bendecidos. Mire, si yo me guardo toda la bendición que Dios me da para mí, ¿qué sentido tiene? Somos vasos de barro. Y si el vaso se llena de aceite y ese aceite no se vierte, entonces el Señor, que tiene todo el aceite,
¿por qué va a poner más aceite en un vaso que está lleno? Para que fluya ese aceite, para que fluya, es necesario que también sea vertido sobre otros. Es lo mismo con la bendición. Si tú tienes agua de vida, si tú tienes pan, si tú tienes alimento, y no lo repartes, no lo distribuyes, si tú no ministras aquello que tienes, entonces, ¿por qué le pides más a Dios? El propósito de todo esto es poder agradar a Dios, servir a Dios y hacer su voluntad. Y si esa voluntad es que desates las ligaduras de impiedad, que sueltes las cargas de opresión, dejar ir a los libres, a los quebrantados, dejar ir libres a los quebrantados y romper todo yugo. Es partir tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergar en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras. Realmente dista bastante del ayuno que yo he visto o que he evidenciado durante tantos años en las iglesias. Lo que yo leo aquí dista bastante de lo que realmente Dios quería, de lo que Dios deseaba. No sirve que te aflijas. Dios no quiere verte afligido. Dios quiere verte bendecido. Pero lo que busca Él es que tú te enteres, que te des cuenta de que hay cosas que deben cambiar, que deben modificarse. Para eso tú ayunas. Porque tú tienes que reflexionar, tienes que hacer una evaluación de ti mismo y tienes que hacer una evaluación de los demás. Tú tienes que crecer, tienes que madurar. Amén. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. E irán tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Amén. Entonces invocarás y te oirá Jehová. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Aleluya. Cuando te oiga Jehová. ¿Tú quieres que te oiga Jehová? Tú estás orando para que Él te oiga, pero primero tienes que seguir el paso a paso. Lee este instructivo. Es sencillo. Pasa que es más fácil hacerlo de la otra manera. Pero de esta manera es la forma. Esta es la verdadera, esta es la que te va a dar resultados. Si tú estás invirtiendo mucho tiempo, pero no tienes resultados, examina tus pasos. Vuelve sobre tus pasos, evalúate. Porque debe dar resultado. Debe ser oída tu voz. Y aquí te lo está garantizando. Te está diciendo. Entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá Él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento, y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz. Amén. Y tu oscuridad será como el mediodía. Quiero finalizar con esto, quiero terminar, no quiero extenderme más. Dejé esto para el final porque no es que se me ocurra a mí. Es que lo que te estoy tratando de decir es que siempre tiene que haber un resultado. Y tú debes evaluar los resultados. Mira, si tú estudias 5 años para no tener ningún título, entonces no lo harías. Y si tú trabajas para que no te paguen ningún salario, entonces no trabajarías. Pues si tú ayunas, pero tu oración no es oída por Dios, no tiene sentido. Tú tienes que acercarte a Dios para que tu oración sea oída. Y mira lo que te dice aquí, dice que será vista tu luz, que vas a resplandecer en medio de las tinieblas. ¿Sabes qué? Tu oscuridad no puede permanecer. No, porque renacerá la luz. Porque Dios es luz. Y cuando Él llega, las tinieblas se disipan. Entonces el enemigo no puede permanecer. No puede afectarte, no puede afligirte sobremanera. No, porque cuando llega la luz, las tinieblas retroceden. Amén.
mira, estamos en tiempos oscuros. Estamos pasando por adversidad. Estamos pasando por tiempo de lucha, de tribulación. Y empieza a haber persecución. Es cierto. Es cierto. Pero ¿sabe qué? En estos tiempos yo he visto más que nunca antes la luz. Porque aún cuando las tinieblas abundan, la luz resplandece. Y eso es lo que tenemos que lograr. Y esto es lo que queremos. Y aquí estamos clamando y orando y buscando de Dios, porque lo que queremos es que resplandezca su luz. Que aquí arda el fuego del Espíritu Santo y que siempre sea vista la luz. Que seamos un faro para el mundo. Amén. Que cuando ellos digan, no puede ser, para todos lados hay tinieblas, para todos lados hay oscuridad, pero digan, allá se ve una luz. Allá se ve una luz. Vamos hacia allá. Vamos hacia allá, no importa lo que demoremos. Está lejos, pero nos vamos a acercar a la luz de Cristo. Y eso es lo que debes buscar tú. Abraza esa idea, ese proyecto. Tú tienes que hacer que tu hogar sea luz. Tu vida tiene que ser luz. Tu familia tiene que ser luz. La iglesia tiene que ser luz. No podemos permitir que sigan creciendo las tinieblas. Cuando la luz se levanta, las tinieblas retroceden. Amén. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá él, heme aquí. Eso es lo que esperas. Es por lo que lo haces. Es porque en tu corazón quieres escuchar, heme aquí. Que Dios te bendiga. Padre Santo, Dios eterno, quieras tú, Señor, bendecir a todo aquel que escucha tu palabra, Señor, que te ama, que te teme, que sirve, Padre Santo, tus propósitos, que se humilla, Señor, y que tiene un corazón, Padre Santo, entregado a ti, que busca hacer tu voluntad y servirte bien, Señor, que quiere agradarte. Señor, que esta palabra sea de bendición para los santos, para los que aman y temen tu nombre, porque tiene como propósito edificar sus vidas. Amén. Sí, Señor. Aquel Señor que es incrédulo la escuchará y la desechará. Aquel Padre Santo que corre en pos de sus propósitos, de sus sueños, de sus anhelos, la oirá y la desechará. Pero aquel Padre Santo que te está buscando a ti, que quiere seguir tu voz, que quiere hacer tu voluntad, ese la oirá atentamente. Y será una semilla, Señor, plantada en su corazón, que dará fruto, Padre. Señor, es momento de que aquellos, Señor, que tienen un corazón dispuestos, comiencen a actuar, Padre, como soldados en el campo de batalla. Amén. A pararse firmes, Señor. Yo sé que es difícil y que cuesta porque sí, las tinieblas abundan, tal como tu palabra lo dice. Pero, Señor, tiene que resplandecer la luz. Amén. Tiene que resplandecer la luz. Y aún, Señor, quedan muchas victorias que ganar. Quedan muchas victorias, Padre, y las tendrás tú. Gracias. Porque tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú eres Jehová de los ejércitos. Amén. Aleluya. ¿Quién contra ti? Nadie. Nadie puede vencerte, Señor. Por ello sabemos que sí, tenemos que plantarnos en el campo de batalla. Y tenemos garantizada la victoria. Amén. Pero hay que plantarse en el campo de batalla. Y hay que ir a la batalla. Hay que ser obedientes. Padre Santo, nos ponemos en tus manos. Amén. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén.